Promesas de provisión. Joseph Prince es autor de este título que hoy nos recomienda Reflexión, Música y Libros. Permita que su corazón se anime y refresque mientras se sumerge en las páginas de Promesas de provisión. Repleto de pequeñas gotas de sabiduría, práctica e inspiraciones extraídas de la palabra de Dios, este libro ampliará su revelación acerca de la gracia de Dios. Es uno de los títulos que vas a encontrar en Reflexión, Música y Libros. Los mensajes que han llegado al 11222 reflejan el interés fundamental de la ciudadanía por los temas que estamos abordando y particularmente lo que a partir de este momento seguiremos desarrollando con nuestro invitado especial, Mariana, un invitado de lujo tenemos. Así es, vamos a leer parte de su currículum de vida o de la presentación del doctor Gustavo Martínez Pandiani. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, con diploma de honor y medalla de oro. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, también con diploma de honor. Ingresó por concurso público al Instituto del Servicio Exterior de la Nación Argentina. Obtuvo un Master in Public Administration con especialización en comunicación política en Harvard University, donde fue seleccionado por la Edward Mason Fellow por la John F. Kennedy School of Government. También tiene una maestría en Business Administration de la Georgia State University y se graduó como mejor alumno extranjero. Actualmente tiene un cargo diplomático, es ministro plenipotenciario de la Cancillería Argentina. Es cónsul. Acabo de terminar mi gestión consular en Miami. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Bienvenido, Estamos de vuelta doctor. por los pagos. Buen gusto de Bienvenido, compartir. doctor. Naturalmente que la dinámica de la programación nos da la facultad de conversar e interactuar con la audiencia, de modo que haremos las dos cosas. ¿Cómo no? Compartir con usted este fenómeno que se produce hoy en Paraguay, una reacción ciudadana atípica, porque no solamente son los bombos y los cacerolazos como ustedes conocen en la Argentina, sino la actitud de empresas y empresarios particulares, de personas que han hecho algo notable. Realmente esto no tiene precedentes en nuestro país y ya está en conocimiento de todo esto. Lo he seguido con gran interés. ¿Seguro? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo ve eso? ¿Cuál es su diagnóstico? Creo que la respuesta está un poco en su introducción, Oscar, porque usted mencionaba vamos a interactuar con la audiencia. Y creo que en definitiva lo que está sucediendo en estas horas en el Paraguay es el resurgir de las audiencias ciudadanas que no necesitan tanto como en el pasado representación política institucional, ni siquiera intervención mediática de los grandes medios como ustedes representan, sino que se empiezan a expresar por su propia cuenta. Mi último libro se llama justamente La revancha del receptor, que es nada menos que la revancha del ciudadano. Este ciudadano que ya no solo quiere poder escuchar más a la clase política, sino que en realidad lo que quiere es ser escuchada. El ciudadano quiere ser emisor de mensajes y no necesita los vehículos tradicionales para comunicarse con sus líderes. Lo hace a través de las tecnologías de la información. Ustedes tienen un iPad, ellos tienen una tablet, un teléfono con cámara fotográfica, y el ciudadano hoy casi se maneja de una manera, no diría autónoma, porque los sistemas de representación siguen siendo vitales para la democracia, pero sí con mayor independencia. ¿Es un fenómeno europeo, latinoamericano? Es un fenómeno mundial, es un fenómeno global. Los chinos lo vivieron en su forma, que es distinta, con algunas limitaciones de acceso a la tecnología en términos políticos, no tecnológicos. Pero los países árabes, hoy la CNN como modelo mediático norteamericano tiene una par que es Al Jazeera, y se dieron cuenta estos países de origen árabe que también tenían la necesidad de desarrollar una plataforma comunicacional de ese tipo. Pero cada ciudadano hoy, en la intimidad de su living, puede ser protagonista. Puede enviar un Twitter, puede mandar un mensaje, puede generar a través de Facebook alguna movida, y me parece que esto que sucedió en Paraguay es un buen ejemplo de un movimiento más horizontal que no tiene todavía líderes visibles, lo que no deja de ser también un gran desafío para ese movimiento. La pregunta que yo me hago cuando analizo el caso paraguayo es si va alguien a surgir o si en el fondo el hecho de que surjan líderes no marca también el inicio del fin de estos movimientos. Sí. Porque el dilema de estos movimientos horizontales es que por un lado
son horizontales y no quieren liderazgos demasiado monopólicos, pero por otro lado, sin esos liderazgos pueden perder vigencia porque no tienen voceros que los representen ante la opinión pública. ¿Usted cree que es una ironía cuando un legislador felicita a la clase, a la sociedad, a los ciudadanos, porque dice que con esto se demuestra que hay una democracia en Paraguay? Está bien que chillen porque hay democracia. Yo particularmente observo como una expresión irónica cuando proviene precisamente de alguien que es escrachado. ¿Por qué? Porque significa de que el límite y la paciencia ciudadana ha llegado a su término, a su límite. O sea, la paciencia ciudadana ha llegado a su límite y que en nombre de la democracia ese político sabe que está expuesto a que mañana se le ponga también un punto final a su carrera. El riesgo es muy grande para la clase política con estos movimientos. No son movimientos necesariamente originales del Paraguay, porque usted decía muy bien el caso de la Argentina, los cacerolazos, en España los indignados, en Estados Unidos los que ocuparon Wall Street hace muchos años ya, parece algo reciente, pero ha pasado algún tiempo. Son fenómenos que obedecen a las fallas de representación que la clase política tiene hoy. La clase política no logra representar las demandas sociales, los medios de comunicación también comienzan a tener dificultades para convertirse en intermediadores y la gente quiere expresarse por su propia cuenta. Ahora, el desafío más importante, yo comentaba recién, es cómo se sostienen estos movimientos de indignados. Porque si ustedes recuerdan, Mariana recordará seguramente, hace algún tiempo se indignó parte del pueblo paraguayo cuando fue la discusión sobre la ampliación presupuestaria del tema de la justicia electoral. Y ahí también surgieron fuerzas espontáneas, movimientos de insatisfacción ciudadana. Pero ¿dónde terminó ese movimiento en términos de construcción política? Sí, se salvaron los 54 millones de dólares que iba a ir destinado Exacto, se cumplió ese objetivo, sí, pero no se pudo transportar ese caudal de energía política a un movimiento sostenible y que ocupe un espacio de poder. Pero la pregunta es si el objetivo fuera que... Esa es un poco la pregunta. Se conviertan en un movimiento sostenible. Ahora, ¿es el objetivo solo de estos movimientos marcar la agenda y defender ciertos temas? ¿O es en realidad el objetivo cambiar el sistema político y mejorarlo? Si es este segundo caso, no alcanza con los liderazgos testimoniales. Necesitan también ocupar espacios. El ejemplo reciente interesante para estudiar lo podemos observar en Chile. ¿Ustedes recuerdan a la joven Vallejo? Sí, esa ahora joven, es candidata. no solo es candidata, es diputada del movimiento de Bachelet. Entonces, esa líder que emergió de abajo hacia arriba y que puso en riesgo el liderazgo político de muchos dirigentes tradicionales, fue absorbido por el propio sistema. Sí. Y ya Vallejo no va a ser una líder fuera del sistema que ponía en riesgo las bases mismas de la representación política. Va a ser una diputada más dentro de la Cámara. Y ahí está el caso de un senador que lamentó en forma pública este hecho que se produjo en el Senado. Me refiero al senador Carlos Amarilla. Dijo públicamente, ¿por qué el senador Víctor Bogado, él es nuevo en el Senado, debe exponernos a nosotros que no venimos con el trasfondo del Senado paraguayo, de la clase política? Bueno, tendrá sus reparos, de hecho, la función del político Carlos Amarilla. Él fue gobernador también del Departamento Central, pero él lamenta de por qué motivo tiene que exponerles a ellos, a quienes no tienen, como se dice, vela en el entierro, a esta situación de quedar bajo el escarnio público también, prácticamente, porque hoy la sociedad no está distinguiendo ya quién es quién, está englobando. Ese es un ángulo del tema que me parece que vale la pena profundizar, Oscar, porque creo que sería erróneo considerar que este es un fenómeno de 23 legisladores, de 23 senadores, o de 22 y uno más. La excusa. Creo que en realidad la insatisfacción que se expresa puntualmente en este caso se puede extender en otros aspectos hacia la clase política en su conjunto, no solamente el Senado en su conjunto, a la clase política en su conjunto, a los tres poderes del Estado incluso. Me parece que detrás del fenómeno puntual de los 23 hay un fenómeno de desgaste también y de reclamos de cierta
transformación que quiere la ciudadanía al momento de ser representada por la clase política. Y aquellos que crean que están a salvo porque son 24, 25 y 26, me parece que se equivocan, y que esto debería ser un llamado de atención para todos, aún para los que no están con vela en el entierro. Todo está bajo escrutinio. Yo creo que sí. Yo creo que incluso otros poderes del Estado también deben recibir este mensaje para estar atentos, para realizar cambios. Hace poco observamos un fenómeno interesante. La Corte Suprema de Justicia del Paraguay aprobó una sentencia muy importante vinculada al acceso a la información. Y rápidamente eso permitió que el Poder Judicial tomara la delantera en términos de publicar esas famosas listas que aparentemente la gente quería conocer. Fue una reacción interesante, fue una reacción institucionalmente muy interesante. Pero claro, esas reacciones no pueden ser espasmódicas. La ciudadanía exige cada vez más, e insisto, cada vez está más munida de la tecnología que le permite exigir de forma independiente, de forma espontánea. El otro día se juntaron 3.000 personas en la plaza. No hubo convocatorias tradicionales, ni siquiera los medios masivos jugaron un papel para la convocatoria, mucho menos los partidos políticos. Sin embargo, esas personas se movilizaron por su propia cuenta. La tecnología fue clave. Esta cosa de los mensajes que dan vuelta por las diferentes redes sociales ocuparon ese papel. Ahora la pregunta es, o el desafío de estos movimientos espontáneos, es el de la sostenibilidad. Nosotros queremos hablar de riesgos también. ¿Cómo Ese no? es un tema que queremos profundizar con nuestro invitado, el doctor Gustavo Martínez, quien comparte con nosotros. Tenemos mensajes en Facebook, al 11-222 vamos a dar lectura, y pueden seguir participando porque vamos a analizar hasta el término de nuestra programación de hoy este nuevo despertar de la sociedad paraguaya. Ya volvemos. Sin precedentes es la que estamos viviendo en Paraguay, porque ha sido, como bien estamos hablando en este momento, la propia ciudadanía la que ha encontrado una manera de demostrar su indignación a la clase política, y esta ha sido cerrar algunos de los locales comerciales o expresarse a través de pancartas. Consultamos a la ciudadanía misma qué es lo que piensa de esta medida adoptada, y esto fue lo que respondieron. Me parece que es una manera digna de manifestar su indignidad de la gente, y es un derecho que tiene toda persona. Claro que sí, nos vamos a quedarnos, ya estamos cansados de quedarnos callados, y me parece que la gente se está despertando y me parece bien. Muy bien. Si yo puse en mi casa una tela negra, y para más la primera dama, que es Businki, que voté por ella, porque creí que iba a ser justa porque perdió a su hija y creí en la justicia en ella, me falló. Nunca más voy a votar por los 23. Nunca más. Me parece bien, está bien, se merecen. Es buena medida de fuerza que hace, y deberíamos hacer todo, no uno. Deberíamos hacer el pueblo. Nos estamos despertando y deberíamos despertar más. Porque una persona que le estuvo robando al pueblo, lo menos que se le puede hacer es eso. En mi opinión, se quedan cortos otra vez, pero por lo menos eso tiene bien merecido. Reacción de la ciudadanía, y quiero hacerle una consulta que te hacía antes de ir a los mensajes, digamos, a la consulta a la ciudadanía, Gustavo. ¿Cómo queda? Porque vos sos asesor político. Si hoy Víctor Bogado te contratara, te decía, ¿qué le recomendarías? Bueno, es muy difícil de responder esa pregunta, Mariana, pero voy a intentar. Puedes responder lo que me dijiste. Voy a intentar. Evidentemente, la figura del senador ha sufrido un fuerte impacto con esto. No solo por el hecho que se le adjudica, sino también porque él ha adquirido el carácter de ícono de un problema. Es decir, se ha convertido en el sello de representación de una crisis. Insisto en que la queja que está dando vueltas no es solamente una queja hacia un senador en particular, sino que en realidad es una disconformidad. Por eso se habla mucho en lo que escuchábamos de los ciudadanos comunes, despertar. No es despertar de esta pequeña pesadilla que puede haber sido el caso del senador, sino despertar de estas insatisfacciones más generales. Creo que lo único que tiene que hacer ahora el senador Bogado en términos de su estrategia política, su estrategia de comunicación, es controlar el daño que ha sufrido. El daño ya está hecho.
No se puede transformar el daño en fortaleza. Él puede tratar casi de manera instintiva de decir estoy fortalecido. Seguramente vamos a escuchar en estas horas alguna declaración en ese sentido. Lo acaba de decir a través de Twitter. Entonces estoy en el Gracias por los mensajes en el de camino aliento. correcto. Pero evidentemente el impacto se dio, existe, y el daño está hecho. Hay una técnica en esto de la comunicación política que se llama el control de daños. Él tiene que limitar ese daño, no ignorarlo, limitar y contenerlo. Esto es como cuando pasa una catástrofe natural, lo primero que hay que hacer es contener las zonas de catástrofe. Hoy, la zona de catástrofe, si se me permite la metáfora, es el daño en su imagen pública, porque ha logrado toda esta fuerte manifestación ponerlo a él como representando el reclamo que incluso lo excede a él. La gente le está exigiendo a abogado, porque se convirtió en ícono, cosas que ni siquiera son atendibles por él, son atendibles por el resto de la clase política. Recién veíamos con claridad cómo una de las personas consultadas en la encuesta decía, y a mí me desilusionó la primera dama. Sin embargo, la cobraba también en ese reclamo otras personas, abogado y otros 23 o 22 legisladores más. Pero ha surtido efecto porque hace poco la Junta Municipal de Asunción ha determinado concesionar la nueva costanera de Asunción a los espacios públicos a empresas interesadas en instalar carteles publicitarios. Eso implicaría sacar de la vista lo lindo que tiene contaminación la costanera. Visual, ¿no? Es una contaminación visual que fue aplaudida en cierto modo por los concejales que determinaron en su momento como un avance importante. Pero ya hubo una reacción ciudadana. Una reacción ciudadana determinó que hoy los concejales votaran nuevamente, pero en contra de lo que votaron hace 15 o 22 días aproximadamente. Revieron su postura y hoy la Municipalidad de Asunción no va a conceder espacios públicos para carteles en la costanera, porque la ciudadanía comenzó a reaccionar. Revieron por si acaso le dejen fuera a los restaurantes, ¿verdad? Totalmente, nadie quiere dejar de ir a los restaurantes y revieron la postura. Los mensajes que vienen son precisamente relacionados a otros aspectos que hace a la situación en general de cómo elegimos a los políticos. Acá hay una queja mayoritaria. Voy a resumir varios de los mensajes con esta siguiente frase. Todo esto ocurre por efecto de la triste y célebre lista sábana. Basta de listas sábanas. ¿Conocés lo de las listas sábanas en Paraguay, Gustavo? Sí, claro. Y es un reclamo que viene hace tiempo teniendo algún eco en la opinión pública, pero que no se transporta a cambios. Claro, hay una ley de desbloqueo que en realidad no desbloquea nada. Exacto, esa es la realidad. Exacto. Acá dice que pueden ir a un referéndum, se puede generar un referéndum que puede convocar el mismo Parlamento. No conozco los mecanismos de democracia directa como se los conoce, el referéndum, el plebiscito, no conozco en el caso particular de la Constitución del Paraguay, pero la democracia directa no depende solamente del régimen constitucional, hay una democracia directa que se ejerce todos los días y que es la democracia que se da en la opinión pública. La opinión pública tiene hoy un poder que no está institucionalizado, pero que es el que logra, por ejemplo, que se dé marcha atrás con la contaminación visual en la costanera. La opinión pública es un terreno que a la clase política le preocupa. No quieren ponerse en contra de la opinión pública. Y esta opinión pública solía tener como una conducción más fuerte por parte de los medios tradicionales. Los grandes grupos empresarios, que también son grupos mediáticos, a través de sus diarios, sus radios, sus canales de televisión, lograban ir encauzando la opinión pública. Hoy, el fenómeno mundial es el que nos muestra una opinión pública que no se puede controlar tan fácilmente y que incluso cuando se la quiere controlar mucho se puede lograr un efecto contrario. La clase política está muy atenta a no llevarse mal con esa opinión pública. Y los propios medios tradicionales también están reviendo eso. El ejemplo más típico, Oscar, Marianita, es el de cómo los diarios debieron abrir a sus lectores la capacidad de emitir opiniones. Hoy el lector del diario, como el teleescucha de ustedes,
no solo quiere leer lo que ustedes tienen que decirles o escuchar lo que ustedes tienen que decirles. En los medios quiere emitir mensajes. En todos los medios se interactúa automáticamente y de manera instantánea. El ciudadano no solo quiere ser receptor de noticias, Claro. sino que quiere ser editor y también productor de noticias. Así es. Y con un teléfono, con una cámara, ¿Cuál es? un ciudadano puede convertirse en un cronista en un momento dado. ¿Cuál es la Contribuye, consecuencia de contribuye no mucho. escuchar, Gustavo? Porque La cosa- hoy hay como, todos hablan, todos gritan, pero hasta ahora, con una postura muy drástica de no dejarlos entrar a los locales quizás, no es mucho lo que escucharon tampoco, no es mucha la decisión que tomaron o que revieron por esa presión, por más que nosotros comentemos en los diarios. ¿Cuál es la consecuencia que puede asumir la clase política de no escuchar? La consecuencia es, digamos, alargar esa distancia que ya existe hoy entre liderados y liderantes, entre líderes y ciudadanos. Esa distancia que se acrecienta es una distancia que amenaza la estabilidad de la clase política. Y me parece que uno de los desafíos, y este es un fenómeno mundial, regional, no es un fenómeno solamente del Paraguay, hoy las clases políticas, las élites dominantes en el mundo tienen que encarar con mayor eficiencia el desarrollo de su capacidad de escucha. Los políticos han entendido erróneamente que estar en el nuevo mundo de la tecnología es usar las tecnologías viejas o las tecnologías nuevas de una manera vieja. Utilizan Facebook, Twitter, pero todo eso lo utilizan para decir, para emitir mensajes. Y en realidad, la clave del asunto es entender que las nuevas tecnologías de la información, si sirven para algo, es para aprender a escuchar. Hay una es consulta. para tomar información. Hay una consulta, Gustavo. Nos gustaría conocer la opinión del invitado, dice, sobre la respuesta que dio el presidente Horacio Cartes sobre el tema de Víctor Bogado. Hoy habló, ya vamos a poner en contexto esto en instantes, pero está la opinión también de una senadora, la que pertenece al Partido Democrático Progresista, Desiree Masi. Ella habló en estos términos. Vamos a incluir a senadores y diputados que no estaban incluidos, a concejales municipales, departamentales, a jueces, fiscales y defensores públicos. No nos olvidemos también del Poder Judicial, que con excepciones es uno de los poderes más corruptos de la República. Y vamos a aumentar la pena, incluyendo pena carcelaria. A mí me sorprende cuando se dice, por ejemplo, nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer o decir. Bueno, si aquellos quienes nos pagan, que es la ciudadanía, no nos va a poder decir, no nos gusta lo que están haciendo. Bueno, ¿quién entonces nos puede decir? La gente tiene todo el derecho de reclamarnos, los que nos votaron y los que no, porque son los que nos pagan nuestros salarios. Yo creo que la Fiscalía está actuando y está actuando de oficio. Probablemente tengamos otros pedidos de desafuero. Tal vez esta reacción ciudadana haga que si es que llegan esos otros pedidos, realmente se piense dos veces antes de votar. Queremos compartir con ustedes también imágenes de Raquiura Country, este maravilloso barrio cerrado, el primer barrio inteligente de nuestro país. Toda la tecnología, sobre todo la que está puesta en materia de seguridad, es tecnología de avanzada también. Todo el sistema de transmisión de internet a través del convenio suscripto con con la principal compañía de telefonía y también provisión de internet. Mucha naturaleza, mucho verde. Creo que quedan como 10 o 12 lotes disponibles nada más. Así es que es tu oportunidad de adquirir uno de los últimos lotes en Raquiura. Una de las consultas del bloque previo era justamente la actitud del presidente. Primero dijo, yo que tengo que ver con eso, y unos días después dijo, yo si era él hubiese luego pedido mi desafuero. Hoy ya fue la respuesta final. Sí. Dijo, si yo fuera Víctor Bogado, hubiese pedido mi desafuero. ¿Consecuencia de qué esto? El presidente está tratando de encontrar una posición de equilibrio que, por un lado, respete las cuestiones institucionales, la independencia de poderes, el equilibrio de cualquier república, y también está... Y no quedar pegado al correligionario. Y además está tratando de ver cómo resuelve la presión que toda la clase política, como decíamos al principio, recibe. Porque la presión no es solo sobre el Senado como institución, es sobre toda la clase política. Quizás esta segunda cuestión es la que explica un poquito ese movimiento de opinión pública. De todas maneras, hay que reconocer que el presidente ha sido principalmente, ha tenido una posición de equilibrio. Me parece que eso siempre es importante, ¿no? Las responsabilidades que tienen los primeros mandatarios
hacen que en general sean muy prudentes antes de hacer opiniones en este tipo de situaciones tan complejas y que tienen muchas variables involucradas. Vos hablabas antes, Gustavo, justamente de la crisis de representatividad, que no es un fenómeno, por supuesto no es un fenómeno solo en el caso paraguayo, pero se habla desde hace demasiado tiempo y sin embargo el sistema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es tu visión, digamos, a corto o a mediano plazo? ¿El esquema va a ser el mismo? En Paraguay se pueden dar, por ejemplo, en este periodo legislativo el tema del desbloqueo de las listas, que sí podría permitir cambiar un poquito el sistema. Yo creo que los cambios que pueden llegar a prosperar no son cambios normativos o legislativos o de ciertas regulaciones. En realidad, los únicos cambios que prometen ser realmente profundos son los cambios de cultura política. Las grandes transformaciones políticas en el mundo no se han dado porque han cambiado las leyes o porque han cambiado las listas o el sistema de listas. Han sido porque ha cambiado la cultura política. Y no nos olvidemos que cuando hay un liderazgo en crisis, hay una cultura política que también lo pone en crisis. En la medida que la cultura política del Paraguay, que es responsabilidad de todos los ciudadanos, no solamente de los líderes, no cambie, posiblemente los cambios sean cosméticos. Si esta cultura política fomenta mayor participación, mayor involucramiento por parte del propio ciudadano de a pie, no solamente una mejoría en la calidad de sus dirigentes, sino también mayor compromiso, mayor participación, mayor educación cívica, mayor formación desde jóvenes en cuestiones de liderazgo, entonces sí esa cultura política va a producir una nueva clase política. Pero el cambio es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso es el reclamo, Gustavo, porque la sociedad sabe que las leyes existen los reglamentos, existen las disposiciones, existen los articulados con sus puntos y comillas, de modo que, con sus puntos y comas, de modo que no hace falta leyes nuevas, no hace falta establecer nuevos articulados para que se cumpla lo que está establecido. Lo que se necesita es, por sobre todas las cosas, moralidad, integridad y patriotismo. Y se cumpla lo que está escrito. Acá se cumple exactamente, acá se hace exactamente lo que no está escrito. La corrupción no está escrita en ninguna de las leyes, ninguna de las constituciones, ninguno de los reglamentos, en ningún lado está hay que robar. No está escrito hay que afanar, como dicen ustedes los argentinos. Sin embargo, esa es una práctica y no solamente en las instituciones, en las principales del Estado, porque también se producen en las gobernaciones, en las intendencias municipales de los pueblos y ciudades del interior de la República. Si acá hurgamos y comenzamos a escarbar realmente, la corrupción ha permeado en todos los estratos. No es simplemente para poner en justificación lo que ha ocurrido en el Senado, sino debe comenzar a revisarse de arriba abajo todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, y que estos ejemplos que hoy se dan en una reacción ciudadana no se limite solamente a Asunción y sus alrededores, que se traduzca en los grandes centros, en los estamentos gubernamentales que se encuentran en las cabeceras departamentales, en Encarnación, en Concepción, en Hernandarias, en Itacurú, en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, porque el Paraguay es el conjunto de todas estas comunidades y no solamente debemos concentrarnos en Víctor Bogado, Gustavo. Tal cual. Max Weber, un famoso y prestigioso sociólogo, quizás el principal, el padre de la sociología moderna, decía que los cambios políticos conducentes no son aquellos cambios que se dan en el plano de lo normativo, de las leyes, de las reglas de juego, sino que son aquellos que se dan en dos planos, el de los valores y el de las conductas. Claro. En el deber ser y en el de la praxis de ese deber ser. Los cambios que han cambiado, valga la redundancia, al mundo, los procesos, las transformaciones que han cambiado al mundo, han sido aquellas que se han dado en esos dos planos. Los valores, no solo los que se declaman, sino los valores que se ponen en práctica. Y esto incluye no solo a los líderes, sino también a los ciudadanos. Un liderazgo que no está funcionando bien, también se explica en gran medida por una cultura política que lo hace posible. Muchos problemas de representación de América Latina tienen que ver también con una cultura política que hace posible que ese tipo de líderes se impongan por sobre otros líderes.
Por lo tanto, acá el desafío es de todos. Y cuando se hace no es solo de la clase política. Y cuando se hace ese tipo de comentarios, siempre hablamos con Mariana, más de uno se pone incómodo viendo un programa de esta naturaleza en su sofá. Claro. Porque en cierto modo le afecta, le toca su responsabilidad también. Su responsabilidad. Y hay un discurso demagógico, Oscar, que es, bueno, la clase política es un desastre, pero la clase política no es producto de la invasión marciana por eso. O de una fuerza foránea que vino en paracaídas y se tiró y cayó. En realidad, la clase política también, en lo bueno y en lo malo, representa a esa cultura, a esa ciudadanía de la cual se origina. Y tampoco se tiene que entender que nos ponemos en posición de jueces. Para nada. Pero lo que nadie puede tirar la primera piedra. Lo que decía Gustavo es muy gráfico, porque gráfico. porque nos indignamos en las redes sociales, pero en realidad coincidimos con ellos. Y si estuviéramos en su lugar, quizás hasta haríamos lo mismo. Ahí es donde está el quick de la cuestión de lo que vos decías. Son en realidad un extracto de lo que la sociedad es. Quizás critica de bocas para afuera, pero tiene la misma práctica en su día a día, o lo haría si estuviera en la clase política. Acá se decía en alguna época que es tonto el funcionario que tiene la oportunidad, que se le envía un cargo de responsabilidad y sale sin dinero. Pobre. Claro. Sale pobre. Hasta eso es lo que ha permeado en toda la sociedad. Por eso los cambios, Oscar, deben ser cambios, si queremos que sean conducentes y sobre todo sostenibles, en esos dos aspectos. En cuáles son los valores que nos conducen como grupo social, como conjunto social, y cuáles son la puesta en práctica de esos valores. No solamente es necesario que los valores tengan que ver con el valor de la justicia, de la transparencia, de la equidad, sino también que la práctica de esos valores vayan en esa dirección. El proceso de transparencia que se está iniciando, digamos, es el que probablemente va a ir relacionado, puede ir relacionado a ese cambio de conducta, o por dónde puede venir ese cambio de cultura que vos decís, Gustavo. Porque en realidad, en la práctica, si vamos a ser realistas, está muy lejos de lo que nosotros esperamos. La mayoría de la ciudadanía y del pueblo coincide con esas prácticas que son nefastas de la clase política y finalmente terminan siendo del grupo o están en connivencia con esos mismos políticos. En mi humilde experiencia, las banderas de transparencia, de mayor auditorías y gestión de control en la opinión pública son un paso posterior. El verdadero inicio de una transformación es tan básico como el propio elemento de la educación cívica. Hoy estaba dando clases en la Universidad Columbia con un grupo de dirigentes, trabajando en cuestiones de liderazgo, de cuestiones de cultura política. Para eso estoy ahora aquí en el Paraguay, trabajando en el ámbito académico con la Universidad Columbia. Y yo les decía a los participantes de este seminario que en realidad la cuestión del cambio, el germen del cambio, está en el inicio de la formación del ciudadano, incluso en la escuela primaria. ¿Cómo estamos formando a nuestros chicos en términos de su educación cívica? Yo pregunto. ¿Los estamos formando como ciudadanos responsables que comprenden que además de tener derechos, tienen obligaciones? No debemos dejar de hacernos esa pregunta. ¿Me permiten unos últimos mensajes? La que más daño se hizo a sí misma fue la de Usinski, porque fue la que siempre ha pedido justicia y ahora miremos cómo está. Colorados y liberales son la misma cosa. Llano y su pandilla y los Franco siempre han llevado al Estado a la bancarrota trabajando de manera corrupta, dice. La última esperanza que nos queda para tantas aberraciones es no perder nuestra capacidad de asombro, porque estas ratas politiqueras nos van a seguir persiguiendo. No dejan de asombrarnos con sus sandeces. Viva el Paraguay, soy Jorge. La señora Mirta apaña la impunidad y obstruye la labor de la justicia y todos los días pide justicia para esto y ahora ¿qué puede hacer más? Dijo, impunidad es lo que tenemos que tratar de evitar. Estos parlamentarios son productos del fanatismo de los partidos tradicionales. Oscar y Mariana, les pedimos que nos recuerden los nombres y apellidos de los corruptos que votaron por la impunidad y la corrupción. El temor que tienen los legisladores es el deber que tienen los legisladores es para obrar a favor del bien común. La señora Desiree Masi está dando ejemplo admirable a todo el Congreso y todas las autoridades con su actitud de hablar lo que piensa con rectitud, de acuerdo con la indignación de la gente. Apoyo.
muchas gracias por el invitado, por muchos mensajes. No fue mi mamá esa, ¿no? No fue mi mamá. Muchísimo. Lamentablemente se nos va el tiempo, Gustavo. Muchísimos mensajes. La participación de la audiencia es tremenda. De hecho que tal vez tengamos oportunidad de ir encontrándonos de nuevo por acá para seguir hablando. Como siempre va a ser un gusto estar con ustedes en este living en el cual uno la pasa muy bien y puede expresarse de estas cosas que son muy profundas. Profundas y apasionantes por sobre todas las cosas cuando hurgamos en el pensamiento, en el sentimiento y el espíritu del ciudadano que no tiene la oportunidad como nosotros de expresarse, pero somos el vehículo para ello, ¿no? Así que bienvenido al Paraguay y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre verlos. Gracias, Gustavo. Nosotros vamos a cumplir ya con el último corte comercial en Siglo a Siglo. Regresamos en instantes.